Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomemos asiento. Queridos hermanos, esta semana de oración, esperando el Espíritu Santo, es una semana de cenáculo, en que la Iglesia entera se une en oración para pedir que venga el Espíritu de Cristo a todos nosotros, a toda la Iglesia. Y la primera que intercede por nosotros, por la Iglesia, es la Santísima Virgen, nuestra Madre. Y la oración de María, que es la Madre de la Iglesia, debe ser muy parecida a la oración de Jesús, que el Evangelio nos está regalando, sobre todo ayer y hoy, en que hemos meditado este pasaje del capítulo 17 de San Juan, que es el momento previo a ir a la angustia del huerto de los olivos, el jueves en la noche, el jueves santo. Antes de morir, entonces, Jesús eleva esta oración al Padre Dios, que sería como su herencia espiritual para la Iglesia. También el último pedido que hace Jesús antes de ser entregado como oveja al matadero es este que acabamos de escuchar y que San Juan prestó oído atentamente y nos regaló lo que dijo Jesús en este capítulo 17 de su Evangelio. ¿Y cuál es el pedido de Jesús? Padre, te ruego que sean uno como tú y yo somos uno. Que sean uno. No solamente los apóstoles, no solamente los discípulos y discípulas que siguen a Jesús en ese momento, sino hoy parte diciendo que aquellos que en el futuro creerán en mí, que también sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces quiere decir que Jesús ya está pidiendo por nosotros. Quiere que todos seamos uno. ¿Qué significa ser uno? Significa que seamos un solo cuerpo, que seamos una sola familia, un solo corazón. Todos somos distintos, pero somos partes y miembros de un solo cuerpo. En una familia todos son distintos, pero tienen una unidad.
que es el amor, el amor. Y también Jesús hoy día lo destaca. Yo te pido que sean uno para que el amor que habita en nosotros, entre el Padre y el Hijo, está el amor que los une, que es el Espíritu Santo, ese amor también esté en ellos y todos seamos uno. Por tanto, queridos hermanos, esta es la gran meta de Jesús. A veces nosotros decimos, ¿para qué vino Cristo al mundo? Bueno, lo que siempre escuchamos, es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Pero esta es una manera más positiva de decirlo, ¿no? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para que seamos uno. Uno en el amor de Dios, uno en el corazón de Cristo, que seamos uno solo en el corazón inmaculado de María, porque ella es la madre de la Iglesia y todos estamos contenidos en el corazón de esta Madre Celestial. Esa es la tarea de Jesús, que seamos uno y que por tanto aquella división que se produjo con el pecado se restablezca. Aquello que quedó quebrado se componga y quede perfectamente unido. Cuando Adán y Eva pecan en el paraíso, en primer lugar, ellos quedan separados de Dios, sienten miedo de Dios, ya no tienen esa comunión, esa unión con Dios, y pierden la gracia que tenían de vivir como verdaderos hijos de Dios, ¿no es cierto?, en el sentido de en la gracia permanente de estar conectados con Dios. Pierden esa gracia. Y también pierden esa unión consigo mismos, ¿no es cierto? Porque quien peca también se odia a sí mismo, porque pecar en el fondo es hacerse daño a sí mismo. Por ejemplo, hoy en día se dice por ahí que hay que empoderarse. ¿Qué significa empoderarse? Empoderarse significa pecar libremente y hacer todo lo que uno quiera. Bueno, si uno elige esa libertad con minúscula de hacer lo que yo quiera, de darle satisfacción a todos mis instintos, a todos mis impulsos, a todos mis caprichos, ciertamente eso va a significar un quiebre dentro de mí, porque el pecado, actuar mal, significa en el fondo que uno se desprecia después a sí mismo, se odia a sí mismo, está dividido, tiene el corazón partido. Entonces, eso es lo que Jesús vino a sacar. Ese es el pecado, es la consecuencia del pecado. El Señor viene a unir lo que estaba separado. ¿Qué otra desunión se ha producido con el pecado? Entre el hombre y la mujer. Todo eso que hemos estado viendo últimamente de este feminismo, ¿no es cierto?, súper radical, a veces que no todas las mujeres piensan así, espero que muy pocas, ¿no?, pero hay algunas que llegan a odiar a los hombres, porque han dicho los hombres han sido muy malos con nosotras, entonces ahora a nosotras nos toca empoderarnos y odiar a los hombres. Eso es fruto del pecado, como también lo es el machismo. Es cierto que durante siglos y siglos el hombre muchas veces ha sometido a la mujer como un ser más débil, y eso es un pecado gravísimo, gravísimo. Y no es lo que Dios quiere, es fruto del pecado. El hombre frente a su mujer tendría que haber sido siempre un protector, un guardián, un amigo, un servidor, un compañero. Nunca ponerse por encima de la mujer para tratar de dominarla. Pero lamentablemente esa separación que se ha producido en la historia vino por causa del pecado. La separación que hay también a veces entre los mismos pueblos, ¿no?, porque tantas guerras que han habido en la historia. Todo eso es fruto del pecado y es obra de Satanás, porque el diablo, ustedes saben lo que significa, ¿no es cierto? La palabra diablo significa justamente lo contrario que dice Jesús hoy día, el que desune. Si uno analiza la palabra diablo, viene de diabolos, que en griego significa el que separa las voluntades, el que produce discordia. Ya esa es una palabra latina, ¿no? Dis, separar, corde, corazón, el que separa los corazones. Y hoy vemos en todas las ideologías que están de moda la huella de Satanás.
justamente, ¿no? Todas las ideologías que están promoviendo el resentimiento, el odio, la separación, por ejemplo, de unas etnias contra otras etnias, de personas que tienen un color contra otras que tienen este color, los que son hombres con los que son mujeres, los que tienen una tendencia sexual contra los que tienen otra tendencia, los niños contra los padres, los alumnos contra los profesores, los obreros contra los empresarios. Todas estas divisiones odiosas que vemos hoy en el mundo son fruto del pecado, del odio de Satanás que ha quedado injertado en nuestro corazón. Y cada vez que nosotros dejamos entrar ese odio, ese rencor, ese espíritu de rabia, de ira, estamos en el fondo produciendo desunión, división, discordia. Eso es el pecado. Y eso también nos separa del amor de Dios. Es imposible que el Espíritu Santo venga a nosotros si en nuestro corazón hay espíritu de división, de odio, de contradicción, de guerra. Había un filósofo que se llamaba Heráclito y decía eso, que la guerra es el padre de todas las cosas. Si no hay odio, si no hay lucha de clases, si no hay odiosidad entre los grupos humanos, entre las personas, no hay progreso. Es una gran mentira. Eso es algo que dice el demonio nomás. Jesús hoy día dice todo lo contrario. Padre, que sean uno, que se amen, que estén unidos, que tengan un solo corazón. No importa que seamos todos diferentes, que hablemos distintas lenguas, que tengamos distintos modos de ver la vida, que seamos de generaciones distintas, niños, adultos, personas de edad avanzada. Somos todos distintos, no importa. Hay un espíritu que nos puede unir, que nos puede hacer entendernos, comprendernos en nuestras diferencias. Ese es el Espíritu Santo. Por eso Jesús, al pedir este don de la unidad, está pidiendo que venga el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que en Pentecostés precisamente hace este milagro de unidad y hace que todos los discípulos y apóstoles empiecen a predicar la palabra de Dios y todos los pueden entender en su propia lengua. Se produce la unidad. Y Jesús quiere para la Iglesia que sea siempre así, unida. Por eso decimos entre las notas o características de la Iglesia que primeramente es una, porque Jesús lo ha querido así. Es santa, porque Jesús es la cabeza de la Iglesia y Él es el que nos santifica. Es católica. ¿Qué significa católica? Universal. Porque en la Iglesia caben todas las razas, todos los pueblos, todas las culturas, todas las personas, los pecadores, los justos, los que son más o menos pecadores, más o menos justos. Todos estamos llamados a seguir a Jesús y a hacer un camino de salvación. Y por último es apostólica, una santa, católica y apostólica. ¿Qué significa eso? Que está construida sobre el cimiento de los 12 apóstoles de Cristo. Es decir, después de los apóstoles vienen sus sucesores, que son los obispos, y entonces todos nosotros dependemos de alguna de estas columnas, que son los 12 apóstoles. Entonces, esto es tan bonito. Jesús pensó la Iglesia así, como un organismo vivo, como una familia. Y en un organismo vivo, en un cuerpo, hay distintos órganos, dice San Pablo. Está el corazón, que es distinto al riñón, que es distinto al ojo, que es distinto a la mano, distinto a la boca, a la nariz. Todos los miembros del cuerpo son distintos, pero trabajan en común unidad, con un mismo propósito, para que el cuerpo se mantenga vivo, contento y feliz. También en la Iglesia, la unidad solamente la podremos tener cuando venga el Espíritu Santo, fuertemente inunde todos nuestros corazones y así podremos superar las divisiones que tenemos. Hay graves divisiones hoy entre los cristianos. Unos nos decimos católicos, otros se dicen protestantes, luteranos, calvinistas, distintas denominaciones pentecostales. A veces dentro de la misma Iglesia Católica, unos pensamos de una manera, otros pensamos de otra, y eso produce división y produce escándalo, porque Jesús dice precisamente que sean uno, Padre, para que su testimonio sea creíble, porque si son uno, podrán creer en mí y en ti. Así dice Jesús, ¿no?
que sean uno y gracias a su palabra creerán en mí. Por eso entonces es triste ver que a veces dentro de nuestra propia iglesia tenemos distintos pensamientos, distintas maneras de enseñar la fe, la moral. Por ejemplo, algunos están incluso a favor del aborto, otros en contra del aborto, por decir algo. A veces un joven va donde un sacerdote y le dice, mira, el sacerdote, tienes que cuidarte, no puedes tener relaciones hasta el momento de casarte, ¿ya? Tienes que mantener la virginidad hasta el momento del matrimonio. Esa es la doctrina correcta de la iglesia. Pero a veces o va donde otro sacerdote o un diácono y le enseña lo contrario. No, si da lo mismo, si ahora todo está permitido, solamente tienes que cuidarte, usar un preservativo y hacerlo con amor, con eso basta. Entonces un joven que escucha dos testimonios distintos queda dividido y dice, yo no sé qué creer, no sé qué pensar. Un padre dice una cosa, otro sacerdote enseña lo contrario. Entonces eso produce división. Por eso debemos pedir el Espíritu Santo, para que todos seamos fieles a la doctrina de Cristo y aunque esto pueda producir hoy en día un poquito de escozor, pueda producir malestar en algunos que quieren que la iglesia, entre comillas, se actualice, se renueve en su ley moral, no puede ser. No podemos cambiar la ley del Señor, la ley de Jesús, su palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, el don de la unidad no consiste en decir, ahora todos somos hermanos, todos somos amigos, cada uno piense lo que quiera, vamos a tolerarnos, cada uno tiene su propia manera de ver la vida, todos tienen su propia opinión, su propia verdad. No es así. Esa es una falsa unidad. Es la unidad que nos propone el espíritu de este mundo, una falsa unión, donde cada uno hace lo que quiere. Lo que dice Jesús entonces es que sean uno, como terminaba el Evangelio ayer, de este mismo capítulo, pero consagrados en la verdad. Y Cristo es la verdad. Por eso tenemos que rezar mucho, que venga el Espíritu Santo, que renueve nuestra iglesia y que este sínodo que vamos a comenzar ahora en nuestra parroquia, este sábado 4 de junio a las 9:30 de la mañana y en el cual están todos invitados, sea también un verdadero cenáculo donde el Espíritu Santo venga y nos ayude a entendernos entre nosotros, a comprender mejor lo que Dios nos pide como iglesia y a caminar bajo la luz del Espíritu Santo, amando las enseñanzas de la iglesia, no como una imposición, como una obligación, sino como la guía amorosa que Dios nos regala a través de esta madre que es la iglesia.